Ahí está. Ahora sí, vamos a ver si queda grabado, porque ya hemos perdido la serie de los estudios. Hoy estamos en la clase número 91 del día de enseñanzas, pero la clase número 11 con respecto al cuarto mandamiento. Llevamos un tiempito aquí en el cuarto mandamiento y estamos hablando acerca de versículos complicados. Y el último versículo que estamos tocando, los últimos versículos se encontraban en Romanos, libro de Romanos, en el capítulo 14. Libro de Romanos, capítulo 14. Y leímos los primeros 4 versículos, en 3 versiones distintas. Y comenzamos a discutir estos capítulos. Y estas versiones nos ayudaron un poco a entender la manera en que debemos tratarnos y lo que está pasando en la iglesia de los romanos, porque muchas veces le añadimos contextos diferentes. Por ejemplo, en el libro de Colosenses el problema era diferente al libro de Romanos, capítulo 14. En Romanos, capítulo 14, el problema no era entre creyentes y no creyentes. No eran judaizantes tratando de presionar la ley de Moisés. Eran gente que sabía que la salvación se encuentra por medio de Jesucristo, pero que debido a que tenían toda su vida habían practicado los rituales que la ley de Moisés predicaba, pues ellos tenían escrúpulos con respecto a dejar de hacer aquello que le habían enseñado por la ley de Dios a través de toda su vida. Y por ello, el apóstol Pablo le dice a la iglesia que no los desechen, sino que los reciban, porque el mismísimo Señor los recibe. Simplemente le llama personas que son débiles en la fe. Y allí nos quedamos. También les mencioné que íbamos a estar tocando algunos puntitos que se hablan en este libro de William Guillermo Hendrickson y este escritor que se llama MacArthur. Y nos habíamos quedado leyendo algo de MacArthur, no sé si se acuerdan. Y vamos a continuar hoy en donde nos quedamos leyendo sobre él. Y él dice que en la iglesia primitiva muchos judíos que vinieron a la fe en Cristo eran incapaces de descartar las leyes prácticas y ceremoniales en las que habían sido enseñados desde la niñez, en especial los ritos y prohibiciones que el Señor mismo había instituido en el antiguo pacto. Por ejemplo, muchas de estas personas que pertenecían a la iglesia que estaba en transición sentían la obligación de guardar las dietas y hacer la observancia de los días y de las fiestas de los judíos. Y el problema era que los que ya entendieron la libertad que tenían en Cristo no guardaban esas cosas, porque sabían que lo habían recibido todo en Cristo. Pero los que tenían escrúpulos tal vez estaban pensando mal de los que habían comprendido la libertad. Y los que habían comprendido la libertad que tienen en Cristo y de lo que Cristo logró, tal vez podían menospreciar también a aquellos que tenían escrúpulos con ciertas observaciones de dietas. Y lo que Pablo le dice a ambos es que ellos tienen que entender que ese tipo de lucha por ese tipo de cosas no debe existir, sino que debe formar la unidad en el vínculo de la paz, porque Cristo es todo. Y que los que son más maduros deben sobrellevar las debilidades de otros, mientras que les enseñan. Que los que guardan ciertas cosas no deben juzgar a los que no guardan, y los que no guardan ciertas cosas no deben juzgar a los que guardan. Y lo vamos a estar viendo mientras leemos ese texto. Vaya conmigo a Romanos, capítulo 14. Acuérdense, nosotros, toda la cristiandad, se reunían el domingo, pero había gente que se reunía el domingo, pero por sus escrúpulos también se reunían cuando
el sábado. Unos le decían sí. Y uno de los problemas con los ritos es que la gente se cree que por guardar estos ritos son más espirituales que otros. Estamos viendo lo mismo en la nueva movimiento judaizante que existe en estos tiempos. Que ellos piensan que son más espirituales que los cristianos porque usan palabras hebreas. Yahweh, Yeshua, Hamashiach, y eso los hace más espirituales. O porque guardan la fiesta de los tabernáculos a su manera, no a la manera bíblica, obviamente. O comen ciertas dietas a su manera, y ellos dicen, no, esto nos hace ser más humildes, más espirituales. Sin embargo, el apóstol Pablo, ya lo discutimos en clases anteriores, dice que todas estas cosas no tienen valor alguno en contra de los apetitos de la carne. ¿Ven? Y él trata de enseñarle a este pueblo para que, como están comenzando y hay una transición, vamos a enseñar poco a poco, pero no se estén tirando al uno a los otros. Promuevan la unidad, porque no era que los que guardaban la ley no creyeran que Cristo es el Salvador. Simplemente en su corazón se sentían incómodos con el cambio de repente. Hay gente que asimila las verdades más rápidamente que otros. Y eso es una misericordia de Dios, pero no nos debemos jactar de ellos. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Hay gente que se le hace más difícil asimilar estas verdades. Pues entonces el Señor nos dice, si yo lo recibo, ¿por qué ustedes no lo reciben? Y el texto decía, y leo, reciban bien a los cristianos débiles, es decir, a los que todavía no entienden bien qué es lo que Dios ordena. Si en algo no están de acuerdo con ellos, no discutan. Por ejemplo, hay quienes se sienten fuertes y creen que está bien comer de todo, mientras que los débiles solo comen verduras. Pero los que comen de todo no deben despreciar a los otros. De igual manera, los que solo comen verduras no deben criticar a los que comen de todo, pues Dios les ha aceptado por igual. Usted está leyendo la versión Reina Valera, yo estoy diciendo la versión lenguaje actual. Y de momento en el versículo 4 le dice, ustedes no tienen derecho de criticar al esclavo de otro. Es el dueño del esclavo quien decide si su esclavo trabaja bien o no. Así también Dios es el único que tiene poder para ayudar a cada uno a cumplir bien su trabajo. Permítanme darles otro ejemplo. Hay algunos que piensan que ciertos días son especiales, mientras que para otras personas todos los días son iguales. Cada uno debe estar seguro de lo que piensa, correcto, de que piensa lo correcto. Los que piensan que cierto día es especial lo hacen para honrar a Dios. O sea, los que guardaban el sábado judío, lo guardaban porque pensaban que era especial para quién. O sea, ellos no están pecando. Sí, los creyentes sabemos que es Cristo en la resurrección, todo. Pero si ellos quieren hacerlo, ellos no están pecando con eso. No están haciendo nada malo. El problema está cuando se juzga a los que se congregan el domingo por no hacer las cosas como las que guardan el sábado. Porque esos son los escrúpulos de ellos. ¿Cómo la palabra le llama a estas personas que tienen estos escrúpulos? ¿Cuál es la palabra que usa la Biblia para las personas que tienen estos escrúpulos que todavía no han podido entender toda la libertad que ofreció el sacrificio de Jesucristo y la resurrección? ¿Cómo le llama el pasaje? Débiles. El pasaje está aclarando todo, pero le está diciendo también a los hermanos, esto es una debilidad en su fe. O sea, todavía no han llegado al entendimiento de todo lo que les ha sido dado en Cristo. Y le está diciendo a los que han entendido esa libertad que tengan paciencia con ellos. Pero también le está mandando a los que todavía tienen escrúpulos que no juzguen a los que conocen la libertad. Porque al final de cuentas, la gloria de todo la tiene el Cordero. Y nuestra mente debe estar en la obra de Cristo. Ellos no tenían problema con eso. Estas otras personas que tenían esos escrúpulos sabían que la esperanza y el único método de salvación era Cristo. Ahora,
Miren esta otra versión, voy a leer los versículos 4 al 6 de esta otra versión, que se llama la Biblia para todos. ¿Lo tenemos? Dice: tú no puedes juzgar al siervo de otro, solo el propio amo puede aceptar o condenar a su siervo, y será aceptado porque el Señor es capaz de hacer que su siervo sea aceptado. ¿Por qué eran aceptados? Ambos. Los que guardaban el domingo y los que guardaban no tan solo el domingo, sino el sábado y el domingo. O los que comían de una cosa y no comían de todo, y los que no comían porque la ley no les decía. ¿Quién los había aceptado a ambos? El Señor, ambos lo estaban haciendo para agradar al Señor. Uno decía: el Señor me hizo libre de esto, lo estoy haciendo para agradar a Dios. Y el otro decía: no, pero el Señor lo mandó, lo estoy haciendo para agradar a Dios. Eso es lo que está diciendo el texto. Y dice: el que le da más importancia a un día que a otro, lo hace para agradar al Señor. El que come todos los alimentos lo hace para agradar al Señor, pues le da gracias. Y el que no come de todo, lo hace también para el Señor y le da gracias. ¿Vieron qué claro está? ¿Qué estaba Pablo promocionando en la iglesia de Roma? La paz. Acuérdense que al principio la iglesia era mayormente que judíos, pero ya en Roma habían pasado unos años y había muchos gentiles, pero hubo un problema, que los judíos se fueron de Roma por una persecución que había, y luego regresaron otra vez a Roma. Se fueron y regresaron. Cuando usted ve la historia, te das cuenta. Entonces, cuando nosotros nos fuimos era de una manera y regresamos, y ahora estamos compartiendo con los gentiles. En lo que eso se transiciona, había choques. Y no faltaba, me imagino, que el hermanito de corazón legalista. Lo tenemos en esta época donde ya se sabe la libertad que tenemos en Cristo. Todavía tenemos gente tratando de empujar los alimentos y diciéndole a los que se reúnen el domingo que son, que están equivocados, que tienen que ser el sábado. Cosa que ya probamos como errónea a través de los estudios anteriores, 8 estudios anteriores. Sin embargo, ¿vamos nosotros a maltratarlos a ellos porque crean eso? No. Yo no lo voy a maltratar porque crean eso. Ahora, sí les voy a poner un freno si tratan de imponer eso. ¿Ven? Porque una cosa es ver la debilidad de la persona, y otra cosa es dejar que la persona imponga su debilidad sobre toda la congregación y esclavice la libertad de la congregación de Dios. Y lo que Pablo dice: vamos a recibirlo, no lo deseches. Mira lo que dice este comentario. Este es el comentario de una Biblia que se llama Reforma. Así se llama, la Biblia Reformada. Y lo voy a leer, y dice de la siguiente manera: el débil no es un hereje, sino un hermano, y no uno con una debilidad por un pecado particular, sino uno que tiene una debilidad de conciencia que le hace pensar que algo lícito es pecado. Él ha de ser recibido automáticamente, no meramente provisional y condicionalmente, aun mientras intentamos razonar con él acerca de su posición. La Biblia dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender. Por lo tanto, cuando nosotros lidiamos con personas que tienen esta debilidad de conciencia, lo tenemos que hacer ¿cómo? Con amor y paciencia. Y una de las labores de los que están al frente enseñando, pastores, maestros, etcétera, es enseñar con toda doctrina y paciencia. ¿Verdad? ¿Y qué? Verdad. Y con verdad. ¿Eh? Con toda enseñanza, que es la verdad, y paciencia.
Tenemos que decir las cosas en amor, en lo que las personas van cayendo en su sitio. ¿Por qué hay que ser pacientes? Porque las personas cuando llegan aquí, por ejemplo, si llegan a Batella y ven que es una comunidad de gracia y tienen como una mentalidad legalista, al principio nos van a ver con otra clase de ojos, a menos que ya el Señor les haya mostrado algo. Pero mientras nosotros con paciencia, doctrina y amor les enseñamos las verdades, porque lo que queremos es edificarlos, no humillarlos ni destruirlos. Y ese era el corazón de Pablo, porque el corazón de Pablo era un corazón pastoral. Y esa decisión fue para la iglesia en Roma. Porque más adelante voy a usar este librito para que vean ciertas diferencias de las cosas que le dijo Pablo a Gálatas o a Colosas, porque él estaba hablando según las circunstancias que ocurrían en cada lugar. Él estaba trabajando con los problemas. De hecho, el desarrollo de las cartas apostólicas, si usted lo nota, siempre es doctrinal y práctico, pero siempre era para lidiar con un problema. ¿Y cuál era el problema? Nosotros. Porque donde hay seres humanos, hay problemas. Y donde hay 3 personas, hay 17 opiniones. 3 personas, 17 opiniones. ¿Por qué? Porque hoy opinamos de una manera y mañana opinamos de otra. Y por eso el apóstol no le estaba entregando a ellos opiniones. Le estaba entregando a ellos el mensaje de Dios para que ellos compararan lo que ellos pensaban con lo que el Señor decía. Porque el mensaje que él recibió, no lo recibió de hombre alguno, sino por revelación de quién, de Jesucristo. Y donde manda capitán, no gobierna marinero. Hermano, si alguien me le pudiera dar un micrófono al hermano. ¿Está apagado allá atrás? Sí. Fíjate, voy a decir eso que estaba pensando, porque en ese caso Pablo, cuando habla, él mismo en su carta, ¿verdad? Él se expresa en la posición que él está con la autoridad de Pablo. En el caso de nosotros no tenemos autoridad. Yo lo hago menos y yo digo que uno en una iglesia aprende unas cosas. Por ejemplo, nosotros somos una iglesia de gracia y hemos estado aprendiendo unas cosas, una enseñanza. Pero ¿qué pasa cuando yo me muevo a otra iglesia que no se esté enseñando lo mismo? ¿A dar palo allá? Pero a que nos den palo nosotros. Porque no tenemos la autoridad para cambiar los pensamientos de ellos. Entonces, para adoptarnos allá, ¿qué vamos a hacer? Llegar uno, presentar otro. Ese es un problema. ¿Sí? Y a veces yo pienso que hay hermanos dentro de la congregación que se mueven a otra iglesia por estas razones, pero cuando llegan al otro lado, viene el choque. Porque no todas las iglesias tienen el mismo pensar, de una manera de unirse con iglesia. Y eso es un problema bien serio. Y yo estaba pensando eso ajeno, porque en esta iglesia se ha movido mucha gente a otras iglesias. ¿Cómo le ha ido eso? Eso pasa, ¿verdad que sí? Chocan al principio, chocan con la enseñanza. Me imagino que escuchan a las personas tragando, diciendo cosas y tragan. Tal vez se dan cuenta. Cuando, por ejemplo, algún hermano me dice, ¿tú crees que yo pueda visitar un día esta iglesia? Y yo le digo, hermano, si por casualidad no convive con el gusto de nosotros. Y después cuando regresan me cuentan, ay pastor, si usted supiera lo que pasó aquí, lo que dijeron aquí. Estaba todo bien hasta que pasa eso. Nos damos cuenta. Tenemos que aprender a valorar los lugares donde se nos enseña profundamente las escrituras. A veces la gente deja las iglesias porque se muda lejos. Hay una distancia razonable. Por ejemplo, mudarse
a Bayamón y congregarse aquí está difícil. Pero mudarse al pueblo y congregarse aquí se puede. ¿Verdad que sí? Hay gente que me ha dicho, yo no me congrego con ustedes porque ustedes están tan lejos. Porque ellos quieren una iglesia a pie. Pero aquí es lo importante valorar lo siguiente. ¿Qué tú valoras más, la distancia o la verdad? ¿Qué es lo más que tú valoras como individuo? ¿La distancia o la verdad? Cuando a mí me preguntan, ¿dónde debo congregarme? Yo le contesto siempre lo mismo, congrégate en el lugar donde la enseñanza está más cerca del corazón de Dios. Porque eso me muestra a mí dónde está tu corazón. Ahora yo no le digo, venga aquí. Yo le dejo que tome la decisión y ore. Y evalúe las enseñanzas. Y vea, no lo que le guste a él, sino que le pida al Espíritu Santo que le muestre el lugar donde la enseñanza está más cerca del corazón de Dios. Porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Si tú te das cuenta, por ejemplo, que lo que se está enseñando es algo esencial, erróneo, porque aquí era algo que no era esencial, que si comer esto, que si comer lo otro, que si me congrego todavía el sábado o no. A los cristianos se les mandó a congregarse el domingo para honrar la resurrección y todo lo que ello implica, pero ellos tenían problemas porque también se les había dicho por milenios que el sábado es el día del Señor y se sentían raritos al principio. Ya sabían ellos que la libertad la tenían en Cristo. Los que habían crecido y madurado más tenían y practicaban su libertad, pero los otros como que se les hacía difícil. Entonces no podía presionar el que más sabía al otro, porque no podía presionar la conciencia del otro. A veces presionamos y rompemos. Es mejor cuando Dios nos convence, porque entonces convencidos practicamos la verdad. Pero cuando tratamos de apretarle algo a la persona, podemos romper la conciencia humana. Y si rompemos la conciencia, es un problema. Yo creo que hay mucha gente en muchas iglesias con una conciencia rota y con una brújula que se mueve en todas direcciones, no tienen un norte. Porque fueron a una iglesia y le dijeron esto, fueron a otra y le empujaron esto, fueron a otra y le dijeron esto. Y porque ellos mismos tal vez no han sido diligentes y han buscado las escrituras a ver si las cosas son así. Por eso, una de las cosas que practicamos aquí es que sí, enseñamos la palabra, creemos, tenemos nuestras convicciones, pero retamos a la congregación a buscar en las escrituras si estas cosas no son aquí. Porque aunque la palabra de Dios es infalible, el que está al frente no lo es. Y ustedes tienen que, aún estando aquí, mirar, esto que yo estoy diciendo es bíblico, me la estoy sacando de la manga. Es una opinión, no es la verdad revelada en la Escritura, en su contexto y a través de la historia de la redención. Es importante que usted y yo sepamos eso. Aunque yo procuro ser celoso con la enseñanza, eso no me exime de que pueda tener mis faltas. ¿Están entendiendo? Por tanto, la esperanza de cada uno de ustedes no está en la persona que está al frente, el que está al frente debe procurar ser fiel a la verdad que le ha sido entregada. Pero la esperanza de ustedes está en el que entregó la verdad, en el Señor. ¿Cuál es la autoridad que yo tengo en la iglesia? La única autoridad que yo tengo es esta. Fuera de la enseñanza de la Escritura, yo no tengo ninguna autoridad sobre ustedes. Si yo, por ejemplo, voy a ministrar a ustedes alguna palabra de sanidad, de consolación, de instrucción, de corrección o de reprensión, yo no me puedo ir más allá de qué? De lo que el Señor manda y dice. Yo no puedo ir por encima de las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles para mostrarles a ustedes nada. Si yo me salgo más allá o me quedo corto, estoy pecando en ambas direcciones. En una, porque no prediqué el evangelio completo, y en otra, porque lo que debí decir no dije tal vez por miedo de él. Entonces ya no soy fiel. Y la palabra dice
que debemos buscar gente fiel que enseñe la palabra tal y como ha sido enseñada, que puedan contrarrestar a los que contradicen, que puedan enseñar con paciencia, con doctrina, con amor. Así que tenemos una gran labor los que aquí enseñamos, no tan solo yo, sino todos los maestros de esta congregación y las maestras que hay en esta congregación. Tenemos grandes responsabilidades para ellos. Es fuerte, ¿verdad? ¿Por qué es fuerte? Por una razón. La Biblia dice: no querráis ser maestros muchos de vosotros, porque recibiréis, me lo contestaron, mayor condenación. O sea, la responsabilidad está que lo que se te ha dado es tan importante que tú no tienes que predicar en presencia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú no eres fiel a la enseñanza de la palabra y no procuras enseñar la verdad, aunque esta verdad te atraviese a ti mismo, ¿verdad? Porque a veces la verdad, ¿qué hace? Nos atraviesa. Y el asunto es que la persona que lo predica lo sabe, y los hermanos que están en la iglesia y que ya conocen a ese hermano lo saben también. Porque tú estás tanto tiempo con la gente que tú llegas a conocer a la gente y la gente llega a ti a conocerte y tus debilidades, porque nos volvemos una familia. Y nos damos cuenta que el que está aquí frente a ustedes es que un hombre, como cualquier otro, con una responsabilidad que le ha sido dada. Y ay de mí, Y ahí acá también. ¿verdad? Y hay una ahí, ¿verdad? ¿Sí? Porque tienen una responsabilidad cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces también de ustedes tienen esa responsabilidad, como bien menciona el hermano. Debo procurar instruir bien. Y si ustedes ven que hay algo que anda mal, también deben procurar sacarme a un lado. Mira, pastor, está pasando tal cosa. Y pasa, hermano. Pasa. El problema es que a veces queremos que la persona que esté aquí sea como el Espíritu de Santo o como Jesucristo. Y sí, debemos ser imitadores de Cristo. Pero acuérdense que la persona que está aquí también está siendo conformada. Está aquí porque Dios todavía no ha acabado su obra en él. Aunque debe vivir de tal manera que procure ser un ejemplo, ahí está. Y debe esforzarse. Y como decía Pablo, hiero mi cuerpo y lo someto a servidumbre. No siento que habiendo sido heraldo para muchos venga a ser descalificado. Pero eso es lo que pasa con esto. Pablo le está hablando a esta iglesia en Roma y le está diciendo: es tiempo de que comiencen a pensar con madurez. Mientras enseñamos a otros que todavía no alcanzaron ese grado de madurez. A veces pretendemos que las personas sepan lo mismo que nosotros. Tal vez esas personas nos superan en otras áreas de la vida. Porque así estamos en la iglesia, en el cuerpo. Hay gente que me supera en unas áreas y que yo lo supero en otras áreas. ¿Y cuál es nuestra labor? Que como coyunturas y ligamentos yo lo ayude a él a llegar al nivel que necesita estar en otras áreas que no ha superado, y que él me ayude a mí, que no he llegado en esa área en su vida, a superar yo aquellas áreas en que yo no he llegado. Porque todos somos edificados los unos por los otros como coyunturas y ligamentos que se ayudan mutuamente y van creciendo según la cabeza. Y todos ellos reciben su crecimiento ¿de quién? De Dios, de Cristo. Amén. El texto continúa diciendo, y leo, ahora estoy en la traducción del lenguaje actual, síganme en su propia Biblia de versión Reina Valera y comparen. El versículo 7 dice: nuestra vida y nuestra muerte ya no son nuestras, sino que son de Dios. Si vivimos o morimos es para honrar al Señor. Le estaba diciendo a la iglesia que estaba envolviéndose en unas discusiones que no eran necesarias todavía, decir: mira, tanto la vida como la muerte, todo tiene que ver con qué, con el Señor. Y de momento dice:
Ya sea que estemos vivos o que estemos muertos, somos de Él. En realidad Jesucristo murió y resucitó para tener autoridad sobre los vivos y los muertos. Y Él estaba diciendo, yo tengo la autoridad sobre todos, aún sobre los que tienen escrúpulos, que son débiles, y los que no tienen escrúpulos, que son fuertes o se creen fuertes. Porque también puede ser que el escrupuloso se crea fuerte. Y puede suceder que el fuerte a veces se crea que débil. Y la verdad es que todos nosotros, miren, en esta vida, hasta que el Señor venga a buscarnos, a veces estamos arriba y a veces, mira, lo importante es que permanezcamos fieles a aquello que es esencial. El problema que ellos estaban ahí era el asunto de lo esencial, de aquello que si no está, es evidencia de que estamos perdidos. Si una persona se congregaba en sábado, ¿perdía su salvación? ¿No? Si se congrega el domingo, ¿pierde su salvación? No. Los adventistas dicen que sí. De hecho, dicen que si una persona se congrega el domingo, tiene el sello y la marca del 666. Porque ellos entienden que el 666 es la marca de la bestia y que la marca de la bestia es congregarse el domingo. Porque según ellos, es un cambio que hizo Roma en el año 300 y pico. Pero ya descubrimos y estudiamos en 8 clases pasadas que eso no es verdad. Que antes de que existiera esa iglesia, falsa iglesia, la gente me dirá, ¿tú estás diciendo que son falsos? Ya la iglesia primitiva tenía como costumbre congregarse el domingo para adorar al Señor y leer las escrituras de los apóstoles y de los profetas. Y bajaban del campo y subían y buscamos argumentos bíblicos y buscamos también argumentos patrísticos de aquella época. Aquellos hermanos que nos están escuchando y que no han visto los estudios anteriores, este es el estudio número 11 del cuarto mandamiento. Los dos anteriores uno se borró y el otro está medio nebuloso porque no se escucha bien. Pero los anteriores se escuchan bien. Usted puede accesarlos en Facebook y descubrir por sí mismo ciertas verdades que se hablan. Mire, amado, en el versículo 10 nos dice la Escritura en la traducción de lenguaje actual: por eso no deben ustedes criticar a los otros hermanos de la iglesia ni despreciarlos, porque todos seremos juzgados por Dios. En la Biblia Dios dice: juro por mi vida que en mi presencia todos se arrodillarán y me alabarán. Así que todos tendremos que presentarnos delante de Dios para que Él nos juzgue. Eso dice esta versión. Voy a leer ahora los versículos del 7 al 12 de la versión para todos. Dice allí: todos vivimos para el Señor y ninguno vive o muere para sí mismo. Si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así que vivos o muertos pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó para esta razón, para ser Señor de vivos y muertos. Entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué te crees mejor que tu hermano? ¿Ves cuál era el problema que estaba sucediendo? A veces nosotros creemos que por guardar ciertas cosas somos mejores que nuestro hermano. Pero la realidad es que lo más importante lo tenían estas dos clases de hermanos. Ellos los dos habían confiado en Cristo para la vida eterna. Ahora, aquí no está hablando de gente que creía que si no hacías esto te perdías. En este contexto. En el otro contexto, en Colosenses, sí estábamos hablando de gente que estaban tratando de judaizar y decir: si tú no haces esto, te pierdes. Pero en este contexto, Pablo le está hablando a la iglesia porque en Roma no era ese problema. Así que lo trató más suavemente. ¿Están viendo esto? ¿Ve la diferencia?
Él estaba tratando en un lado como una gente que quería imponerse. A eso le dijo más fuerte, ojalá se mutilasen. Le dijo, ojalá se mutilasen, o sea, se castrasen. Decía el apóstol Pablo. Pero a estos no los mandó a castrarse. Porque el problema no era que ellos pensaban que al hacer esto iban a perder o no. Era que simplemente se sentían incómodos porque estaba escrito en la palabra. ¿Ve? Ahora, leyendo todavía la versión para todos, dice: entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué te crees mejor que tu hermano? Dios es nuestro juez y todos tendremos que presentarnos ante Él. Como está escrito, el Señor dice: prometo por mi vida que todos se arrodillarán ante mí y todos reconocerán a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que rendirle cuentas a Dios. Básicamente le estaba diciendo: es tiempo de que lidies con la baja, con la situación que trabaja en tu propio ojo, ¿verdad? O aquello que afecta a tu conciencia y comiences a trabajar con ello. Acuérdense que el apóstol Pablo tenía corazón de pastor, ¿cierto? Y él, por medio de estas cartas, ¿qué estaba haciendo? Pastoreando a las ovejas y también a los líderes que eran pastores de esas ovejas. Él estaba enseñando las instrucciones del cielo a aquellos líderes que iban a instruir a las ovejas. Como cuando llamó a Timoteo y a Tito para ir a diferentes lugares y entregar instrucciones de cómo se iba a llevar las cosas a cabo en las iglesias de Cristo. Cómo se bate el cobre en una situación u otra. Ahora, voy a leer algo de aquí. Este es el de Guillermo Hendrickson. En el capítulo 14, este es tremendo comentario, hermano. De hecho, es uno de mis comentarios favoritos. Y me gusta lo balanceado que es él en su exposición. Mire lo que dice, leo un poquito aquí. Mira lo que él entiende que es el origen del problema. El origen del problema. Voy a leer esta sección que dice: el origen. Dios había establecido ciertas reglas respecto a animales puros e impuros. Y solo los puros eran permitidos como comida. En la relación con su enseñanza de que lo que entra a una persona desde afuera no es lo que hace a un impuro. Jesús había pronunciado puros a todos los alimentos. Pero si tenemos cuenta que aún Pedro fue lento en apropiarse de las plenas implicaciones de los pronunciamientos de Cristo, imagínense si los apóstoles que comieron y bebieron con Jesucristo se les hizo difícil tragarse el asunto de que hay alimentos que son puros y que Dios los santifica por la oración de fe, ¿cuánto más aquellos que no estuvieron con Jesús de día en día? Y si a esto se le suma la dureza natural y la incredulidad del corazón humano, porque aún en las iglesias tenemos gente que ha creído en Jesucristo, pero en que ciertas áreas todavía permanecen que tengo dudas al respecto, no sé si creo eso. ¿No le ha pasado? Esto yo no lo entiendo, no sé si creo. Y hay gente que comienza a ponerte en tela de juicio que la palabra, porque no han llegado al convencimiento de que la palabra de Dios es infalible, eterna y rige los corazones, cambia las almas, transforma la vida y es el poder de Dios para la salvación. Ellos mismos han recibido el efecto de la salvación de la palabra, pero no sabemos cómo explicarlo. Pero yo sé que le sucede como el ciego. Sí.
que estaba, yo no sé, yo lo que sé es que yo estaba ciego y ahora veo. Te puedo decir lo que yo sé, pero no te puedo explicar cómo fue. Así nos pasa a muchos, que saben lo que son en Cristo, pero no pueden explicar lo que son en Cristo todavía. Entonces nosotros tenemos que tener paciencia con ellos. Y tiene que haber maestros, y Dios pone maestros para que con paciencia y doctrina le enseñen los rudimentos y las cosas, hasta que ellos lleguen al entendimiento y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios capítulo 4. Y la Biblia dice que Dios puso pastores y maestros y dones y evangelistas para eso, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Mire esto, voy a leerle algo aquí en esta otra página. Dice, no lo tengo todo porque el individuo parece que es un erudito y esto es el capítulo 14. ¿Ven? Y dice, la actitud de Pablo hacia los grupos y sus exhortaciones dirigidas a los grupos y congregaciones en general. Dice, al menos en un punto importante, Pablo coincide con los fuertes, a saber, en creer que nada, ningún alimento es impuro en sí mismo. Pablo creía eso. Y él coincidía con aquellos que tenían una conciencia fuerte en eso. Exhorta a cada grupo a no despreciar al otro. 14, versículo 14, versículos 3, 5 y 19. Se pone especialmente enfático al denunciar la actitud de algunos fuertes para con los débiles, porque algunos fuertes estaban hiriendo la débil conciencia. ¿Ves? Si tú sabes que algo es así, ten cuidado como tú comunicas la verdad, que no vayas a herir la conciencia débil por la cual Cristo murió. Y eso nos habla un poquito de qué? De la arrogancia que a veces se sube a nuestros corazones. Sin darnos cuenta, estamos enfrentándonos a un problema. Nos creemos que somos más sabios que otros, ¿qué es eso? ¿Cómo se llama eso? Cuando te ves por encima de tu prójimo. ¿Cómo se llama eso? Sin darte cuenta, esos fuertes, si hacían eso, ¿en qué caían? En algo que sí es pecado. El orgullo. Y los débiles, sin darse cuenta, hacían lo mismo. Si se ponían a discutir, caían en algo que sí era pecado. Porque también se creían que eran más conocedores porque practicaban ciertos rituales y ciertos rituales los hacían más espirituales. Como en este tiempo, que ahora hay muchos que entran, no, si tú no usas este nombre, si tú no haces este ritual. Tenemos que tener cuidado cuando nos acercamos a la persona. En Batallas se predica la palabra con fuerza, pero cuando se predica con el individuo como enseñanza en un discipulado, se le predica con ternura, como una nodriza cuida a los niños, teniendo cuidado del corazón que no vaya a herir algo más allá. Aquí, por ejemplo, hay uno que está recibiendo ahora también doctrina, que ese está ahí, ese hombre que está allí, junto con dos. Se te está golpeando con toda la fuerza, se te está maltratando. No, y si tiene dudas, suave. Si yo hago lo contrario, yo peco contra Dios y contra Él, por quien Cristo murió. Y peco contra la imagen de Dios, porque también lleva la imagen de Dios. Y si es un inconverso, con quien estoy hablando, es criatura de Dios que lleva la imagen de Dios aunque marchada, y por causa de ser criatura de Dios, yo tengo que tener un corazón diferente para esa persona. Ahora, cuando estoy aquí, pues estoy predicando y exponiendo las escrituras, y si tú vienes a recibir lo que el Señor me dijo, pues eso es el problema tuyo, no sé lo que tú vas a hacer, ¿verdad? Recibe lo que Él vive. Ahora, si
si yo voy a tu casa te voy a tratar bien. No vaya a ser que también vaya a sacar una pistola y vaya a acabar conmigo. Estoy vacilando. No, en serio, no saque la pistola. ¿Qué quiero decir, hermano? Algunos de nosotros, Dios nos ha llamado a enseñar. Tenga cuidado con enseñar. La actitud es importante. La manera en que se dicen las cosas es importante. El amor sobre todas las cosas es importante. Sí, la verdad se debe decir. No debes engañar a tu hermano. Pero si vas a decir la verdad, ten tacto a decirlo. Si se ofende a pesar del amor y del tacto, ese es su problema. Eso tiene que ver con la pecaminosidad del corazón. Pero que no haya sido porque tú fuiste cruel y grosero. ¿Ve? Porque hay gente que a veces cuando va a las casas o predica en los lugares son crueles y groseros. Y en vez de ser un ejemplo de lo que es el cristiano, ay Dios mío, hay que decirle, Señor, ten compasión de él. Enséñale el secreto de la discreción y de la prudencia. Y también hay que hablarlo por un lado, mira. Acuérdate de cómo fue Cristo contigo. No te olvides de donde te sacó el Señor. Y las misericordias que tuvo de ti. Acuérdate también que tú estarías ahí o peor que él si no hubiera sido por la gracia de Dios. ¿Qué nos constriñe o nos impulsa cuando hablamos la verdad de Dios? Por ejemplo, en un debate. ¿Cuál es el propósito de un debate para un cristiano? ¿Ganar el argumento? O que la otra persona pueda experimentar al Salvador y llegar a conocer a Jesucristo. Yo me acuerdo de un tiempo en mi vida donde mi propósito era ganar el debate. Y ganando el debate perdía porque tal vez podía destruir un corazón. Pero el tener la razón o el conocer la verdad a profundidad no te exime de tratar con amor a aquellos a quienes te sabes. Hay tiempo para decir ciertas verdades y los profetas decían ciertas verdades. Hay tiempo que el Señor te dice, arrepentidos y convertidos, apartados de vuestros malos caminos y volveos al Señor. Y un montón de cosas que dice la Biblia. Pero hay tiempo también de sazonar la palabra con gracia. Amén. El hermano quiere hacer un comentario. Préndelo ahí. Mira, ahora que estaba hablando de esto, sinceramente, digo Filemón. la manera en que Pablo introduce a Filemón a su amo. Amén, a Filemón. Y es interesante porque él empieza a preparar el corazón De Filemón, sí. de Filemón, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino que él mismo se presenta de una manera amorosa con él para que él acepte a Filemón. Se puso en la brecha por Onésimo ante Filemón. Se puso en la brecha, aunque él recibiera que. ¿Verdad? El agravio. Sí. Pero él no dice, mira, así como yo te amé y te amo, y amo a él también, recíbelo, con ese amor mismo que yo te he dado a ti. Amén. Dice así. Amén, amén. Y es una cosa interesante porque a veces uno tiene gente escondida Sí. y cosas que no han soltado. Muchas veces eso es lo que trae el conflicto y con cada uno se problema. Sí. Pablo dice que debemos tener a las personas como superiores. Superiores a nosotros. Y eso es una canción que se le da a la persona. No es que el otro lo va a pisotear a uno, es que uno tiene que verlo como un hijo de Dios también, en el caso de los cristianos. Pero es interesante cómo Pablo expresa ese amor a este hombre para su siervo, lo que había hecho. Y dice, y mira, trátalo
Voy a terminar leyendo las últimas cosas que dice Henriksen, porque ya el tiempo llegó a su límite. Y la semana que viene, si la gracia de Dios lo permite, continuaremos ya con otra parte del estudio, porque el mandamiento no tan solo dice reposarás, también dice 6 días trabajarás. Y la gente le encanta hablar de descanso, pero ¿por qué no hablamos también de lo que también dice el mandamiento? Trabajarás. Eso no es un mandamiento. Está allí incluido, y es importante que hablemos de eso también. Y esto es bueno porque hay mucha gente que, aún en el tiempo de Pablo, cuando se les dijo que el Señor venía, ¿qué dejaron de hacer? De trabajar. Y el Pablo básicamente los reprende y les exhorta por medio de cartas que el que no trabaja, que no come. O sea, que a veces es que los seres humanos buscan desobedecer en toda dirección. y se recuestan de cualquier argumento, de lo que sea necesario, la última partícula, para hacer lo que bien les place. Y Dios, como es sabio, sabiendo de lo que nosotros somos capaces, plasmó eso en las Escrituras, para que quedemos, como dice la Escritura, sin excusas. Pero mire, termino con unas cosas que dice. Él dice que él exhorta, enfatiza que en este asunto de comer y beber no es ni remotamente tan importante como el de ser ciudadano del reino de Dios, ya que la esencia del reino no es comer y beber, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso lo dice en el capítulo 14, versículo 17. También dice, exhorta a ambos grupos, en otras palabras, a toda la congregación, a buscar las cosas que llevan a la paz y a la mutua edificación. Capítulo 14, versículo 19. Mira la versión, lenguaje actual, traducción, lenguaje actual, lo que dice, esta dice, por lo tanto, vivamos en paz unos con otros y ayudémonos a crecer más en la nueva vida que Cristo nos ha dado. ¿Cuál debe ser el enfoque? Ayudarnos a crecer. Entonces también dice, resumen, señala el ejemplo de Cristo, quien no se complació a sí mismo, sino que estuvo dispuesto por amor a nosotros y para la gloria de Dios a sufrir reproche. ¿Dónde lo señala? En el capítulo 15. Acuérdense que antes las cartas no estaban escritas con versículos y capítulos, sino que todo era una unidad, un contexto. Y en el 15 nos está hablando del 14 y nos pone a Cristo como el ejemplo a seguir. Luego tenemos resumen sus exhortaciones de la siguiente manera. Capítulo 15, versículo 7, vayan ahí. Aceptaos unos a otros, entonces como Cristo os aceptó para la gloria de Dios. Tenían esa diferencia en cuanto a los días y le estaba diciendo, ahora acéptense unos a otros. Acéptense. Así como Cristo se aceptó para glorificar a quién. Así que cuando nos aceptamos los unos a los otros, entre los débiles y los fuertes, estamos aceptando lo que Cristo nos mandó a aceptar y estamos glorificando a quién. A Dios. Él demuestra que en Cristo Jesús los judíos y los gentiles logran su unidad. De hecho, Cristo vino para derrumbar la pared intermedia de separación y de ambos pueblos hizo un solo y nuevo hombre, lavando todo lo que nos desunía y aún nuestros pecados de la cruz. ¿Cómo nosotros vamos entonces a volver a levantar los ladrillos de separación cuando Cristo rompió todo eso con su sacrificio? Y concluye la sección diciendo en el 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el ejercicio de la fe. La versión Valera dice en el creer, para que por el poder del Espíritu Santo
reboséis de esperanza. Miren lo que está diciendo. Ese Dios de todo gozo, que es lo que debe permear en la iglesia, inunde nuestros corazones de paz, que debe ser algo que se vuela, se sienta en la iglesia. Porque allí es una atmósfera especial para la fe y para la esperanza. ¿No es eso? ¿No es de eso que se trata el glorioso evangelio de Cristo? ¿No es aquello por lo que Cristo murió y resucitó? Para hacer de ambos pueblos uno. ¿No fue aquello por lo que Cristo oró en el capítulo 17 del libro de Juan? Padre, que sean uno. Si esa es la oración de Cristo, también fue la oración de los apóstoles. Que sea mi oración y que también sea la vuestra. Y que seamos como el Padre y el Hijo son uno. Tú y yo en Él y Él en nosotros. Oremos. Señor, te doy gracias y alabo tu nombre, porque tú eres bueno. Te doy gracias por estas clases y te ruego que tú bendigas a mis hermanos en Batallas y mis otros hermanos y hermanas en las distintas iglesias de Cristo. También que te reveles aquellos lugares donde se practican sectas que son otro evangelio, para que ellos también puedan llegar al conocimiento de la verdad. Que ellos puedan también experimentar a Cristo y la libertad que tenemos en Cristo. Pero si alguno se acerca aquí y tiene escrúpulos, enséñanos a ser amorosos y pacientes en lo que enseñamos con amor y toda paciencia y doctrina en tu palabra. Te ruego que eso que tú enseñaste por medio de tu apóstol Pablo se transmita a las iglesias de Cristo, tanto aquí como en todas partes, y se transmita a los corazones que escuchan, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Salúdense los unos a los otros en el amor del Señor. Saludo a Amén.